diminuto. ¿Y qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿qué le voy a hacer si yo pienso que yo y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Hey. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: óyelo. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. ¡Vámonos! Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite, repite. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo vencí las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: óyelo. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. ¡Vámonos! Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite, repite, repite. ¿Y qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Y qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿qué le voy a hacer si yo pienso que yo y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Hey. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: óyelo. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Desde acá, desde Bixby Producciones, les habla Nahuel Velázquez, profe de
profe de educación física. Dale que y sale, esos dale que sale. nervios. Que no se note, que no se note. ¿No? Nahuel Velázquez, profe de educación física, un apasionado de mi profesión. Y acá a la derecha tengo a compañera y amiga Florencia, ¿sí? Y hoy arranca Zona Inclusiva. ¿Cómo anda, Flor? Ay, así como vos, olvidándome el nombre. Un poco nerviosa, contenta. Creo que es un gran desafío para ambos esto del streaming. Primero me parece importante agradecer a Bixby por darnos esta posibilidad. Y nada, comentar que venimos practicando, ensayando, como se podría decir, como si fuera una coreografía. Y... qué nervios. Vos sabés que yo había leído por ahí que había un estudio de Massachusetts que decía que si uno comparte el cómo se está sintiendo en el momento, como que genera empatía con el espectador. Mirá. Así que creo que esto del compartir de que estamos nerviosos... Están todos nerviosos del otro lado. Espero que ustedes también estén nerviosos o que estemos compartiendo eso. Mirá, ahora que recién vos agradecías a Bixby, de paso también agradecer, ¿sí?, a quien en algún momento hizo la conexión acá con Bixby, que yo lo conozco por mi trabajo y nos cruzamos y le consulté y bueno, me conectó acá con Nico y demás, ¿sí? Hoy nos pidió un saludo. Es verdad, un saludo especial. El señor Fuente Alba. ¿sí? Muchas gracias, Fuente Alba. Y Mate Sport, ¿no? También ahí agradeciendo y nada, y mandando un saludo grande. Por haber sido ese puente. Sí, realmente que el final de todo esto llegó y se definió gracias a él y la verdad que una alegría enorme. Hoy, antes de arrancar también, nos mandó mensajitos, nos deseó lo mejor, que estemos tranquilos y qué sé yo. Nada, así que... Sí, y también a toda esa gente de nuestro entorno que estuvo ahí empujando, tirando buena onda y muy contentos con el proyecto también, así como nosotros. Bueno, me parece que estaría bueno que nos presentemos en cuanto a nuestra historia profesional, por qué elegimos lo que elegimos y luego decir a qué apunta esto, ¿no? Como que un poco está en incógnita. La gente dice, son inclusiva, ¿de qué será? Fue muy cortito el video, no entiendo nada. Así que era parte de la trampilla. Para tenerlos hoy acá, del otro lado, apretando ahí la campanita, metiéndose un poquito en esto. Sí, mirá, te cuento un poquito. Sí, ¿a qué te dedicas? Les cuento un poquito de esto. Yo soy profe de educación física, la historia es bastante larga y voy a tratar de hacerlo lo más cortito posible para no aburrirlos tampoco, pero bueno, empecé a estudiar con 17 años el profesorado de educación física y ya casi recibiéndome a los 21 o 22 años tuve la suerte de tener una excelente profe de práctica docente, quien consideraba que nosotros, estando en el último año del profesorado, teníamos que recorrer todo el bagaje o el mayor bagaje que nosotros como profes podíamos tener, porque podemos trabajar dentro de un gimnasio, podemos trabajar en un CEF con personas con discapacidad, distintas edades. Edades, adulto mayor, digamos, hay mucho. Entonces, esta práctica era dar 5 o 6 prácticas en diferentes ámbitos, ¿no? Y bueno, yo tuve la posibilidad porque conocía a una profe que trabajaba con educación especial y fui parte de los Juegos Bonaerenses, que acá en Tierra del Fuego son más conocidos como los Juegos Fueguinos. Acompañé y la verdad que me volvió loco, me enloqueció, me encantó y voy a tirar ahí un disparador, sí. ¿No? ¿Qué? Ver gente, ¿sí?, en una silla de ruedas, gente que tenía algún tipo de parálisis, que yo en ese momento
¿Era la primera vez que veías a personas? No, bueno, tampoco vivo en una caja. No sé. Pero no, realmente en esa situación y demás, sí, era la primera vez, me tocó estar en atletismo y mi ignorancia y mi prejuicio hizo también que me pegara un poco más a todo esto. Después, bueno, tuve la posibilidad de... Esto fue en Mar del Plata. Y después tuve la posibilidad de ir a vivir algunos años a Buenos Aires. Y tuve también ahí un lugar, un trabajo en donde me presentan a los chicos. Los chicos se caracterizaban por tener TEA. Inmediatamente vino un chico que era bastante grande en tamaño. Y yo me alejé, como que me asustó. Claro. Y como, no sé qué creí en ese momento, pero bueno, nada, me atajé. Y simplemente me venía a saludar. Como son cosas dentro de mi vida y de mi profesión que me fueron marcando para hoy llegar y estar acá sentado. Y además ser profe de educación física también tenés otra profesión, acompañante terapéutico, ¿verdad? ¿Esa fue posterior? Sí, eso fue posterior, eso fue ya cuando estaba viviendo acá en Tierra del Fuego, en Río Grande. Sí. Que de alguna manera... creo, ¿no? Vos lo vas a confirmar, todas estas experiencias te llevaron un poco a también estudiar eso, que un poco potencia o sigue como deconstruyendo esa mirada que tenemos, ¿no? Como el seguir ampliando, teniendo más herramientas para cualquier acompañamiento o intervención. Sí, eso muchísimo. Hice muchísimos cursos y capacitaciones, muchas hice. Cuando estuve en Buenos Aires, muchas, principalmente porque también era lo que a mí me estaba moviendo en ese momento y por mi trabajo, me lo exigía mi trabajo, con respecto al TEA, el deporte, TEA y la actividad física y demás, hoy por ahí más nombrado como SEA. Sí, fueron cosas que van marcando. Bueno, hoy tengo la oportunidad de trabajar en el CAD. Y ahí veo multidiscapacidad, digamos, trabajamos con un montón de discapacidades distintas en un mismo espacio, en espacios distintos, qué sé yo. Y la verdad que creo que me está como terminando de formar profesionalmente. La verdad que ese espacio es excelente. No vengo a ser... No, pero también yo creo que cualquier promoción, un poco el programa también apunta a visibilizar esos espacios. Si bien el CADE es, creo que... muy conocido, o sea, el nombre al menos resuena un poco en lo que circula, pero está bueno que lo traigas y que cuentes también sobre esas experiencias y cómo potenciaron tu profesión. Creo que todos los profes que como que nos sumamos a esto de seguir capacitándonos para abordar la discapacidad de una forma respetuosa, diversificada y informada, ¿no? Como actualizada y demás. Sí. Escúchame, bueno, Sí. Hablé un montón. Quiero que nos cuentes vos. Tómate un mate, te lo preparé. Yo me tomo un mate Sí, okay. y vos nos contás un poquito de vos. Bueno, yo soy profe de educación física. Siempre quise estudiar educación física. Desde que estaba en primaria me encantaba, me fascinaba. Y de alguna u otra forma, cuando me recibí, los trabajos llevaron... o creo que uno también como que no es casual que vaya como definiendo ese camino, ¿no? Como que se va orientando y fueron trabajos muy relacionados a discapacidad. Trabajos en colonias cuando estaba estudiando y demás. Y en eso de empezar a mirar y decir, opa, me está gustando este ámbito. Ahí fue que estudié educación especial y vos sabés que me metí en educación especial muy inocentemente, pensando que iba a aprender sobre conceptos, sobre discapacidades puntuales. Viste que uno va en búsqueda y me encontré con un mundo inmenso y agradezco tanto haber estudiado esa profesión porque amplió mi mirada completamente. Y en esto que por ahí nosotros con Nahue somos como un poco de hablar esto, ¿qué miramos cuando miramos? ¿Y por qué elegimos lo que elegimos? Si nos imaginamos haciendo otra profesión que no sea esta, yo no me imagino no siendo docente. Y lo que le comentaba a Nahue y que me gustaría compartirles es que analizando, yo creo que también el puente hacia
que me llevó a trabajar con personas con discapacidad, es esto de poner voz para aquellos que no pueden o no están pudiendo o no tienen ese espacio, o mismo habilitar ese espacio para que esas personas pongan voz, que un poco es a lo que apunta Zona Inclusiva, a que si bien nosotros podamos poner voz sobre lo que esté sucediendo, sobre conceptos o sobre lo que vaya surgiendo, qué más interesante que escuchar de las personas con discapacidad lo que viven, ¿no? Como habilitar estos espacios y seguir visibilizando esto. Sí, te doy un espacio para el mate para dale. vos. Sí, bueno, claramente si estamos acá sentados los dos es porque los dos coincidimos en esto. Creo que también sacar un poquito, digamos, esa ignorancia que yo tuve alguna vez y que aún en algunos aspectos y en algunas cuestiones aún sigo teniendo, y por eso me sigo capacitando, sigo leyendo, sigo escuchando. Esto que decía recién, esto de estar con las multidiscapacidades y demás, es fácil, y creo que durante mucho tiempo y por ahí en algún momento no, en realidad sí, más tarde, por ahí vamos a desarrollar mejor, pero no estamos acá, creo, haríamos un retroceso si estamos acá, simplemente para reproducir lo que ellos deberían de tener o lo que ellos necesitan. Creo que algo, claramente por trabajar con personas con discapacidad y demás, algo entendemos, algo sabemos y algo podemos nosotros llegar a expresar, pero qué mejor que también escuchar, y eso que nosotros no alcanzamos todavía a ver o no alcanzamos a sentir, y que creo que por más empatía que tenga uno, el sentimiento es único, y a veces por sus características es difícil de expresarlo, de manifestarlo, de contarlo, o por ahí de diferentes formas, algunas hasta socialmente no aceptadas, No entendidas, no comprendidas. no entendidas, ¿no? sí. Por ahí hacen que se dificulte, en donde por ahí nosotros podemos hacer ese cable, ese subtítulo, digamos, de ellos, en donde poder llegar a expresar. Pero tampoco somos el saber, no venimos acá a hablar con altura y como que sabemos todo y demás, si no es esto. No, estamos muy alejados de eso. Sí, algo sabemos, si no, no estaríamos acá, pero no sabemos todo, no tenemos el saber único. Sí, queremos como que este espacio sea de un saber colectivo y que se pueda ir como reconstruyendo, ¿no? Entonces, aprovechando, quien quiera comentar en este momento, quien esté intentando comentar ahora que nos están mirando, tienen que suscribirse. Fue mi sueño siempre decir esto: suscríbanse al canal de Bixby para poder comentar. Cliquen la campanita. Cliquen la campanita para saber novedades. Creo que además de esto del saber colectivo, somos muy conscientes de la importancia de los medios de comunicación y de informar de manera acertada, respetuosa y con mucho cuidado. Creo que más hoy, ¿no? Como visibilizando nuevamente o reivindicando nuevamente los derechos de las personas con discapacidad, que pareciera a veces que como al ya estar, como si no se fueran a perder, y no. Todo el tiempo estamos alerta ante cualquier pérdida, así que nada, venimos a fortalecer esa lucha colectiva, y en base a eso es que los invitamos a que se sumen a esto, a que no sea un solo hablemos nosotros, sino que ustedes también puedan como comentarnos o sugerirnos cosas. Sí. Bien, eso es por un lado, ¿no? Por un lado, la presentación. Vamos a estar entrevistando a atletas, entrenadores y demás, no hoy, porque no nos da el tiempo. Porque el tiempo es tirano y solo tenemos una horita o menos. Claro. Sí, entrevistando a atletas, que son entrenadores, y también viendo y entrevistando y dando características e información bien detallada y acertada con profesionales. ¿Sí? Que hablamos de profesionales, que si nosotros vamos a hablar de una persona con discapacidad visual, con disminución visual o con ceguera, que venga acá y se siente junto con nosotros y podamos llegar a entrevistar a una persona que es idónea, que realmente sabe, y que nosotros también
o sea, también va a ser educativo para nosotros. Sí. Y enriquecedor para nosotros también, para nuestro saber. Mismo vamos a ir anticipando estas invitaciones o cuando vengan estas personas, y ustedes también pueden acercar preguntas o interrogantes que tengan para armar la entrevista de cositas que no tienen que quedar sueltas. Es bueno, es bueno. Se me acaba de ocurrir, la voy a anotar. Inteligente. Qué inteligente. Sí, bien. Y por otro lado, y por ahí dándole un cierre a esta presentación, nuestra idea, ¿sí?, también es presentar y abrir un espacio en donde toda la sociedad que nos va a escuchar, ¿sí?, todos los miles de argentinos, Todo el país. y también, pará, escuchá, mirá, te voy a dar esta, Sí. mirá. Primer programa, Ajá. y sabes, porque acá me están mandando por el Todos tus celu. fans. ¿Sabés desde dónde nos están mirando? ¿Desde dónde? Alemania. ¡Buena! Alemania, papá. Ya está. Desde Alemania, Dresden. Ya estoy Sí. yo. Sí, y no es mi mamá, Es mi papá. es mi hermano. Bueno. Pero bueno, mi hermano y mi cuñada. Pero bueno, un beso grande desde acá. Sí, que nos están mirando ahí. Y es tarde, porque tenemos como 5 horas de diferencia y no es feriado mañana para ellos. Sí, nos están mirando desde Alemania. Así que un beso grande. Bueno, por ahí comentarles en esto de lo que decía Nahue, la estructura que va a tener el programa. Este día va a ser más de hablar sobre discapacidad, la mirada que se ha construido, y después cada programa va a tener un deporte que vamos a elegir, un deporte adaptado que vamos a elegir, un atleta que se va a entrevistar y el profesional que comentaba Nahue que sería entrevistado. Y nos faltó agregar lo del espacio, que también se va a invitar a personas que tengan espacios en los cuales aborden la discapacidad para que también se visibilicen. Repito mucho, me parece la palabra visibilizar, pero me parece que es muy puntual en base a este programa. Como que tratamos de que, si bien esto del streaming, se escucha y se ve, queremos que se vea. Que se vea lo que ha sido tapado durante años, lo que se quiere seguir tapando. Hay que visibilizar. Sí, vamos, digamos, creo que ese es nuestro territorio, ese es nuestro camino. Visibilizar y no politizar. Visibilizar y por ahí intentar, ¿sí?, aunque a veces se hace muy difícil, y no criticar. ¿Sí? Sino ir por el lado de sumar, de seguir generando, de tratar de ver el vaso medio lleno, ver la parte buena, eso, de seguir sumando y tratar de que por ahí un poco los nervios no nos dejan ser nosotros. Somos dos personajes y nos gusta hacer chistes. Decilo por vos. Ya, sí, claro, justo. Ahora vamos a ver la foto. No se vaya a spoilear. Ay. ¿Cómo es? Ahora me perdí. ¿Ves? Me hiciste perder, pero te das cuenta. Yo continúo. Creo que para aquellas personas que no nos conocen debe decir, ¿y qué hacen los dos acá? ¿Cómo se conocieron? Bueno, somos profe de educación física. Viajamos, nos conocimos en un viaje acompañando a deportistas en atletismo adaptado, y fue un vínculo inesperado el que construimos. Hablamos mucho sobre deporte y discapacidad y como todas esas cositas que creemos que falta, y en base a eso es que un poco se pensó esta idea, ¿verdad? Sí, la idea surgió, bueno, un poquito esto con lo que veníamos diciendo antes. Y esto de ayudar, de colaborar, de que alguien que esté en un profesorado y por ahí no tenga información o necesite información. En algún momento estuvimos metidos con el tema de básquet en silla de ruedas. Realmente a mí desde el profesorado no me había llegado ninguna información de nada. El profesorado también es muy amplio, entonces hace también que sea difícil que abarquemos todo lo que existe y por todo lo que podemos estar experimentando. Pero cuando quise empezar a buscar, investigar, entrar por ahí en las plataformas que todos conocemos y que es más sencillo, no había.
estaba complicado, entonces también desde ahí empezó a nacer. Y creo que lo que nos llama a nosotros dos, que somos personas... Ojo lo que vas a decir. No, medias renegadas y que siempre buscan el porqué a esto. Y, Problematizadoras. Sí, digamos. De lo que hace falta. Digo. Claro, tratar de buscar una respuesta más, una cosita más, una charlita más y hablar, porque nos surgió de hablar de nuestras prácticas, de hablar de las otras, de los alumnos y qué es lo que está pasando acá y por qué no puede lograr esto, en qué estoy fallando. Y creo en eso somos muy similares. Y hizo que estemos acá. Un querer ir mejorando la práctica en cierto punto. ¿Sabés qué me estaba acordando en base a esta de la mirada? Que el trabajo o el trabajar con personas con discapacidad me parece hace que se entrene un poquito esta mirada en cuanto a ir identificando las barreras, ¿no? Más allá de que uno presenta barreras, mandatos, creencias sociales, o sea, sin querer esto que te pasó a vos en la práctica, como decir, ay, ¿por qué me alejé si solo me vino a saludar? Entonces, a mí en lo particular, el trabajo con las personas con discapacidad me hizo replantearme un montón de cuestiones en base a eso, ¿no? ¿Qué miro cuando miro? ¿Por qué miro de esta forma? ¿Qué hay ahí que no me deja ver a la persona tal cual es en base a sus posibilidades, autonomía, independencia? Y creo que es un poco lo que decías vos, de que quizá esta autocrítica que hacemos de nuestras prácticas es muy interesante en base al ir mejorando todas nuestras intervenciones y que nos invito a todos como un poco a preguntarnos qué miramos cuando miramos. Porque más allá de que este sea un espacio para hablar sobre la discapacidad, creo que es una buena pregunta en cuanto a todos los vínculos, ¿no? Como si estoy pudiendo ser ameno o amable en esa mirada o entendiendo sin juzgar lo que decías vos. Sí, muchas veces pasa que en el querer ayudar, en el querer colaborar, terminamos siendo torpes y hasta molestos para esa persona que está del otro lado. Que dentro de él está pero no lo veo, y está, lo veo y lo ayudo por demás, yo prefiero al que ayuda por demás. Exactamente. Y no al que le baja una ventana, una persiana y esta persona acá no está. Pero bueno, nada, por ahí, vamos por ese lado. Hoy nos metemos, ¿sí? ¿Te parece? Dale. Nos metemos un poquito en lo que va a ser el programa específico de hoy, por ahí un tanto teórico, ¿sí? No, la idea no es aburrir, es que sea una charla. Es aprender divirtiendo, ¿no? Claro, eso. Sí, escúchame. Así que le vamos a dejar un video de media hora. Ahí después nos comentan en el chat qué les pareció y nos vemos la próxima. Tomen apuntes, ¿sí? Y vaya va a haber evaluación. Sí, digamos, la idea es hacer un poquito un recorrido histórico, ¿sí? De cómo fue esas vidas y en algún momento hasta esas no vidas, ¿no? Sí. Los derechos. Sus inicios, sus no derechos y sus derechos hoy. Por ahí. Comenzamos con el primer modelo. Comenzamos. ¿Vos decís que mostremos el videíto al principio o al final? ¿Lo mostramos ahora? No soy yo quien lo debo de definir, ¿sí? Podemos preguntar ahí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ves? ¿Qué? Ahora me doy cuenta. Mirá. Saludamos a Bixby, agradecimos, Sí. le agradecimos a Agus Fuente Alba. Y no agradecimos a todas las personas que están acá. Ustedes no logran ver, pero acá tenemos como a 100 personas alrededor manejando todo. Es una locura, Uno es una tiene locura. la luz, dale que podés. Se está cansando los brazos enfocando. Acá hay uno corriendo así, sale corriendo, va y viene con las cámaras, todo. Después lo van a ver en los Sí, reels, sí. todo. Es una locura esto. Bueno, le agradecemos. ¿Le agradecemos? Sí, por ¿Se lo merecen? supuesto. Obvio. Arrancamos con el videito. ¿Podemos arrancar ahora con el video? ¿Está? ¿No está? Sí, por supuesto.
está remil preparado. Ahí está, no, Preparen los ojos. No hay ningún improvisado acá, ¿eh? No. Bueno, este video va un poco a visualizar, o queríamos que visualicen, escúchame, que represente un poquito del primer modelo o el acercamiento a cómo se veía la discapacidad en el tiempo. Vamos. El muro es sólido. Me encargaré de llevar a los persas hacia la entrada. ¿Han encontrado algún camino en las colinas para volver? Ninguno, señor. Existe esa ruta, rey. Pasando esa cordillera. Es un sendero viejo. Los persas lo usarán para rodearnos. No te atrevas a acercarte, monstruo. Gran rey, humildemente solicito audiencia. Atrás o te voy a matar. No he dado esa orden. No he dado esa orden. Qué buena frase. Bueno, la película 300. El primer modelo, corregime, porque a veces se me cruzan las letras. No, está mal. No es modelo, es modeli. Es de prescindencia. Puede ser que porque se me mezcló. Lo estuve practicando en el espejo todo el día. Este modelo hacía hincapié en aquellos tiempos. Bueno, como verán en la peli, están ahí los guerreros en cuero, muy luchando machotes y demás. Y cuando aparece una persona por fuera de la norma, en base a lo físico, recordemos que hace mucho tiempo, bueno, éramos bastante primitivos, el cazar y físicamente era lo más importante estar, que sirvas atléticamente para la guerra. Y ahí aparece un señor jorobado con ciertas características, muchas cicatrices, porque recordemos que eran castigados, latigados, y esto que planteaba el Nahue, el no derecho a la vida. Al no ser útil para la guerra, se los concebía como ni siquiera personas, y este concepto que nos pareció muy importante traer, el de monstruosidad, como lo ajeno a la norma o a lo del contexto es una monstruosidad. Sí, sí que, digamos, como exagerada. Es más, creo que si nos ponemos a hilar muy finito, bastante suerte tuvo de poder llegar a hablar, ¿no? Y que lo muestren. Porque hasta en esos momentos era, y por ahí muchas veces, porque hoy no se pone en situación y hasta no lo puede imaginar y lo tira a veces como un chiste, pero que fue una realidad, eran las personas que no merecían vivir, de que tenían el diablo adentro, una cuestión ahí con la iglesia y demás, y la típica frase, como hasta me cuesta decirlo, que los tiraban por el barranco, ¿no? O sea, no merecen vivir, es el diablo, está castigado. Era literal, sí. Sí. Y que en esto de los mensajes diabólicos, según la zona, nacía alguien con ciertas particularidades y hacía referencia a que la familia había hecho algo mal o que era un castigo, y la opción era o matar o abandonarlo y que a su suerte. Y en otra zona, vos mirá, lo tomaban como un mensaje de los dioses. Como me parece que algo va a pasar. Entonces, como dependiendo de la zona, traías un mensaje. De repente el nacer o tu existencia era un mensaje y que no era un mensaje positivo tampoco. No, o sea, sí, siempre viéndolo desde la negatividad absoluta, desde algo malo, desde algo... no podía haber una persona con discapacidad que no tuviera esa característica extraña de... ¿Por qué? ¿Por qué todo jorobado, 1000 cicatrices, Sí. un ojo hinchado? Como demasiado exagerado. Y me parece que no sé qué justamente quisiera representar en la película, digamos, habría que hablar con quien la produció, pero con quien la produjo. Todo es válido acá en Zona sí, Inclusiva. acá, sí, también, ¿no? Sí. De Stroming, va todo. Va todo, la gente entiende. Perdón, gente, perdón. Ya digo, no sé cuál era la intención, pero me pareció como por demás, digamos, un poquito de más.
Sí, y creo que básicamente esto del primer modelo o lo de la película es un poco mostrar que no eran concebidas como personas, básicamente. Que me parece que es lo más importante y que por qué es tan importante también que hagamos este recorrido histórico, y es porque hoy de donde estamos parados no es que no hubo ninguna lucha, ningún movimiento previo, sino que hay un recorrido, hay una actualización, hay un contexto que siempre nos determina en la mirada. Por eso nuevamente esto del qué miramos cuando miramos, siempre hay un contexto cultural, social, normativo, por supuesto en esa época ni hablar de leyes y de posibilidades, pero a medida que pasa el tiempo sabemos que van apareciendo. ¿Pasamos al siguiente? Claro, ¿qué es lo que pasa seguido, ¿no? A todo esto. Seguido a esto, entramos, digamos, y de paso les contamos un poquito por ahí con Flor, como tomando apuntes de diferentes autores y demás. No nos quisimos meter en fechas exactas y demás. ¿Por qué? Porque son periodos y procesos, digamos. No es que a partir del 14 de agosto pum, hay un corte y ya. Sino que hay un cambio que se va generando a partir de situaciones, de reclamos, de quejas o de algo tan puntual y que creo que todos los que nos están escuchando conocen, que son la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Entonces, como la Primera y Segunda Guerra Mundial son un hito importante de cambio, pero viene desde antes, ¿sí? El comienzo o la revolución, digamos, o el cambio de un paradigma hacia otro. Donde entramos en un paradigma rehabilitador o médico, como se lo conoce, en donde ya, bueno, estamos mal, pero mejor que antes. Pero estamos mal, pero no tan mal. Y que aparece en esto que decías de la guerra, se comienza a ver la discapacidad cuando la padecen personas que estaban dentro de la norma. Entonces, esto es importante porque no es que cambia el modelo porque se hace visible la discapacidad o se los ve como personas, sino que les comienza a suceder a personas que están dentro de estas decisiones también, ¿no? Como la palabra es a personas normales. Normales. ¿no? O sea, la palabra es normal. Que eran sanas. Personas sanas, normales, empiezan a ser anormales. ¿Y qué hacemos con todo esto? Los tenemos que volver a traer, los tenemos que normalizar de vuelta, los tenemos que construir de vuelta, rearmarlos para que sean nuestros. Y nos estamos empezando a dar cuenta que esto no sucede ni va a suceder tampoco, ¿no? Claro, un poco se empieza en estas personas que llamadas normales entre comillas, empieza como a verse esa falta, pensando en esto de la guerra, ¿no? Los soldados, sí, adelante. Empieza a verse esta falta y al ver la falta, al ver que algo falta, es ahí donde se rehabilita, ¿no? Como en esto de, tenés que mejorar en esto porque así como estás, no está bien, no es normal, no sos sano. Entonces, dentro de este paradigma, si bien se comienza como a humanizar un poco más, se los ve como pacientes eternos, ¿no? Claro, justo, mira, ahí te iba a dar. Te saqué. Sí, eso, puntual. Si bien los queremos, es rehabilitarlos, ¿sí? Pero no como personas, sino como pacientes. Y por ahí ver un poquito más adelante hasta qué punto hoy en día nos separamos de este paradigma médico, ¿no? O sea, ¿con qué mirada los atendemos? ¿Con qué mirada está haciendo una terapia X persona? Sí, los diagnósticos. Yo creo que esto como que van quedando sesgos. Mismo pensando en el modelo anterior de esto de los dioses, hay algo ahí para mí que quedó en lo celestial, en esto de concebirlos como personas que son ángeles, que son un amor, que es una ternura, como que de repente ya no son diabólicos, pero se empieza a mirar desde ese lado hasta inmortal, si se quiere, ¿no? Como de que, ay, pobrecito,
Por eso digo que se humaniza, pero de una forma más desde la falta. Sí, es como lo que se ve no es lo que puede llegar a lograr, ¿sí? Sino es qué es lo que le falta a esta persona. ¿Por qué no llega a ser normal? ¿Qué le falta? Tal cosa, listo. Pum. Kinesiólogo. ¿Qué le falta? Esto. Psicólogo. ¿Qué le falta? Digamos, desde la falta. Y, digamos, yo cuando lo pienso, cuando estoy ahí en me gusta la nocturnidad, porque es un momento en donde estoy muy tranquilo y me gusta ahí leer y mirar y demás. Es un proceso, digo, hoy por hoy no nos podemos quejar de lo que pasó antes, porque si no hubiera sido el antes, no estaríamos en el hoy. Tal cual, por eso la importancia de historizar sin juzgar, sino, sí, está tomado, sino de ir considerando eso, identificando qué sesgos van quedando históricamente. ¿Te parece que mostremos el segundo video relacionado a este modelo? ¿Damos paso? Me reparece. A ver las 100 personas. Libby está embarazada. Tiene miedo de perder al bebé. Miedo de que nazca con síndrome de Down. ¿Para qué harán ese estudio? Esto es por mí, ¿no es cierto? No. Corky nada tiene. Te quiero. Claro que no, porque no soy normal. Corky, la fuerza del cariño. Estreno este jueves a las 9 de la noche por Telefe. Bueno. Toma, te paso el mate. Por YouTube Premium, mira videos y anuncios. Turismo City, págame no por viajar. Bueno, trajimos ese fragmento de una serie televisiva de Estados Unidos que yo les quiero contar que fue bastante novedosa para la época. Te diría que hasta una de las primeras, ¿cómo se dice? Bueno, estas cuestiones fílmicas. Nosotros inventamos palabras, quiero que lo sepan. En las cuales toman a actores con discapacidad. Más allá de esa novedad, hoy por hoy, viendo de este lado esa propaganda, sabemos que no estaría dentro de lo que de los derechos que ya hemos conquistado, y es esto de que Corky, al tener síndrome de Down, era considerado como no sano, que acá muestra un poco que la mamá, que estaba embarazada, tenía miedo de tener otro hijo con síndrome de Down, y hasta la música, ¿no? Esto que planteábamos del celestial, de que ya el hecho de existir y tener una discapacidad es una superación, o sea, ya el hecho de que vos existas es una superación y se sobreestima a veces, ¿no? Y vos sabés que investigando me di cuenta, yo no sé si nuestra generación o un poquito más atrás, esto de que se decía arre Corky o qué Corky sos, bueno, viene de acá. Corky era este personaje, entonces fíjense cómo el lenguaje que usamos determina también cierta etiqueta y de qué forma lo decimos, ¿no? Sí. Como, ¿qué significa qué Corky que sos? Eso. Sí, uno, bueno, en ese momento, qué grandes que estamos, ¿no? O sea, creo que acá hay mucha gente que no debe haber visto esto. Y realmente yo lo vi hace un tiempo a esta propaganda y demás, y no la recordaba, la verdad que no la recordaba, pero sí, digamos, como persona que te falta algo, o bueno, con el síndrome de Down como está muy pegado esto, muy arraigado esto de cuando a una persona se le dice Corky, cuando a una persona se le dice mogólico, cuando una persona, como haciendo referencia a algo que con una connotación negativa total, excluyente, falto de, digamos, tal vez porque yo también lo he usado en algún momento cuando era chico y no toma la dimensión por ahí de lo que está diciendo. Y de esto va un poquito el programa también, ¿no? De hacernos cargo de lo que fuimos y de lo que no somos. Yo también fui esa persona que tal vez utilizaba
el insulto, ¿no? Porque se usaba como Sí, un es como un insulto. insulto. Sos re corky, porque me equivoqué. Sos re corky porque no entendés. Por no entender, exactamente. Y eso haciendo referencia a una persona que tiene síndrome de Down. No parece. Sí, esto, sin ánimos de juzgarnos, ¿no? Sino como él diciendo, ¿de dónde viene lo que estoy diciendo y qué connotación le doy? Sí. Para meternos un poquito más con esto y dentro también de lo que va a continuar en los próximos programas, lo que sucede acá, sí, con respecto a la Primera y Segunda Guerra Mundial y a esta falta y demás, se empieza a ver de que esas personas están... Permiso, me voy a acomodar, ¿sí? Que esas personas están formadas físicamente, ¿sí? Y tienen una estructura ósea, una estructura muscular y demás, porque venían de la guerra, y que podían llegar a ser más que simplemente estar sentado en una silla de ruedas en su casa, encerrado sin hacer nada. Entonces, voy a leerlo para no pifiarle, y creo que le voy a pifiar igual, le pifié en mi nombre, no le voy a pifiar en él. Pifiale tranquilo. Claro. Ludwig Goodman, ¿sí? Empieza a usar el deporte con lesiones medulares, personas con lesiones medulares, más o menos alrededor del 40, 44 por ahí. En donde los rehabilita, pero como forma de rehabilitación toma y adquiere al deporte, ¿sí? Principalmente lo que era el atletismo. En ese momento atletismo, hoy paraatletismo. Fue un hito súper importante que, si bien excluía o dejaba de lado también esto, ¿no? O sea, traigamos a los que eran normales, el resto no. Sí, a los que la adquirieron durante su vida, no los que nacieron con lesión. Claro, digamos, a los que estamos rehabilitando. Y en el 48, en Mendiville, ¿sí? Se hacen los primeros juegos, o se toma como los primeros juegos de paraatletismo a nivel mundial. ¿Sí? Sí, se comienzan a abrir nuevos espacios y a esto, al derecho al juego, ¿no? Y a la actividad deportiva, que eso, si bien es más avanzado, pero empieza como a pisar fuerte esa transición. Sí, que dentro del deporte también se vive esto de... se hicieron los Juegos en Londres, los Juegos Olímpicos de atletismo y eso, en Londres, pero los de paraatletismo en otro lado. ¿Sí? Ustedes son aparte, en donde claramente no se televisaban, no se informaba. Si por ahí algunos buscan en internet y demás, hay fotos de esas situaciones, pero no mucho más. Sí, va de a poquito, ¿no? Como que se van abriendo esos espacios y apareciendo, pero de una forma paralela. Sí, en el 44 fue cuando se comenzó con el Stroming y no hacían Stroming de discapacidad. Claro, somos los primeros. No se hacía streaming en ese momento, claramente. Pero bueno, es como la semillita, ¿sí? Que arrancó en donde estas personas con discapacidad podían llegar a hacer deporte, y un deporte competitivo, ¿sí? En donde ya se empieza a ver, puede meter una marca, esto no está tan mal, pero sin embargo había que hacer determinadas adaptaciones, ¿sí? a esas necesidades. ¿Por qué? Porque si tenían lesión medular, muchos no tenían equilibrio o directamente no podían estar parados, entonces tenían que hacerles una silla de ruedas y demás. Y comienza como a aparecer el deporte adaptado, lo que después se conceptualiza como deporte adaptado en esto de las adaptaciones a reglas ya existentes. Sí. Pasamos rápidamente al otro modelo, ¿te parece? Pareciera, nos van a quedar cositas, me parece, por decir, porque somos de hablar mucho.
¿Cómo hablamos? Sí, Así que yo le dije a Nico, hagamos 3 horitas de programa, pero bueno, insistió en que sea una. No, chicos, son muy nuevos. Hagan una y bueno, acá estamos, ¿viste? Bueno, ponemos el videíto y ahí arrancamos. Dale. Dale. Una. Se dice persona con síndrome de Down. Aflojamos que Me robaron el celular. frente a un hecho delictivo, ¿cómo intervenimos? Devolver el celular, amigo. ¿Qué le pasa a este? Yo estaba haciendo fuerza de seguridad. Está muy bien la iniciativa. Muy bien, solamente es un atrevido. Te metas con el chiquito. Chiquito vos, cumplí 24 el lunes. Bueno, feliz cumple atrasado. Se dice persona con síndrome de Down. Aflojamos que lo hago gracioso, entra un boliviano, un gordo y un enano más. No me interesa su salida el viernes, amigo. A ver si los nuevos se calman y dejan de faltar el respeto. Bueno, habló la hija de Yuta. ¿Qué dijiste? ¿Tu papi no es el jefe? La verdad no ofende, reina del acomodo. ¿Querés que te acomode la gente? Qué maravilla de División Palermo. Una joyita de la televisión. Trajimos un poco de División Palermo para también hacer contraste en esta evolución, ¿no? De lo que se va viendo en series, en películas, cómo se abrió paso a la actuación de personas con discapacidad, como fue el caso de Corky, pero como en este caso de División Palermo, el director y protagonista principal, si bien hizo el guión, él dio lugar a las personas, que las otros actores y actrices, a que puedan ir diciendo qué poner, qué no poner, y comentaba que en base a los chistes que hacen y que solemos hacer a veces o escuchamos que se hacen, él por ahí estaba como medio reticente en esto de ¿a vos te parece que diga esto? Y ellos como, y sí, ¿no? Como que yo creo que habrá aprendido un montón en esto de la mirada de ¿por qué no? Si son ellos y ellas los que lo viven. Bueno, y en esta serie muestra esto de las minorías. Es un poco poner humor y desdramatizar la discapacidad también. Sí, es un juego difícil de jugar ¿no? Una cosa es que el director, productor, dé lugar a, ¿qué les parece este guión? No, agrega esto, y que son chistes como los que acabamos de ver, con su consentimiento, y otra cosa es reírme de la persona, ¿sí? Sin su consentimiento o con una dirección totalmente juzgable, minorizando, como que por ahí no va, y a veces el chiste ahí, ¿no? Como que fluye entre el respeto y lo irrespetuoso. Voy a nombrar ahí a una persona con la que vengo trabajando hace 2 años, con la que tengo muchísima confianza. Ella tiene disminución visual y bueno, hemos tenido la suerte, ella no tiene suerte, digamos, se lo ha ganado y hoy está en Buenos Aires con la Selección Nacional de Paratletismo, y hacemos chistes. Sí, le hago chistes y ella también. Fue una de las que vio nuestros inicios acá, nuestras grabaciones, y me dijo, profe... Ay, le dábamos vergüenza. No, pero me decía, profe, no te pongas buzo negro porque no te ves con el fondo. Y tiene razón. Bueno, tiene razón, es verdad. Digamos, hacemos esos chistes y por eso me puse remera más clarita. Y está todo bien y lo entendemos, y yo muchas veces también hago chistes con respecto a su disminución visual, pero siempre en un ambiente de respeto, en donde... De consentimiento también. De consentimiento, en donde ella se ríe, en donde estamos nosotros dos en un entrenamiento, y los entrenamientos son exigentes, son fuertes, está ella sola conmigo, y es poder lidiar también, al no tener un compañero al lado, es poder lidiar y distender. Y mi trabajo entre profe y compañero, de que tenga con alguien con quien distender, porque si no son 2 horas de entrenamiento absoluto, en donde, bueno, esto está, guarda acá, y la rodilla, y la técnica, y no sé qué. Bueno, en algún momento tenemos que distender. ¿Es necesario distender con un chiste sobre su disminución visual? No.
hay miles de chistes, pero bueno, entre esos chistes, a veces, en algunas oportunidades, se da algún chiste con respecto a su discapacidad. Y un poco volviendo al modelo actual, que es el modelo social, traíamos esto del División Palermo porque en esto que hablamos de la transición histórica y que han sucedido hechos que por ahí es difícil poner fechas como qué mes, qué fecha y demás, pero la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el lema principal era nada sobre nosotros sin nosotros, que un poco a eso íbamos con la serie, ¿no? De División Palermo en esto, ¿no? De, bueno, si vamos a hacer una serie sobre las minorías y puntualmente la discapacidad, ¿cómo no dar esa voz a esas personas? Esta convención fue bastante histórica porque en esto de nada... Ay, lo tengo acá el machete. Nada sobre nosotros sin nosotros, hace hincapié a esto, que uno por ahí en querer como defender o visibilizar, se olvida de dar lugar, quizás a veces, ¿no? Entonces, por eso mismo vamos a hablar de los derechos de las personas con discapacidad, de cómo quieren ser nombradas, pero con ellos y ellas. Sí, un poquito esto es lo que estábamos hablando recién, ¿no? De darle, digamos, a ver, no digan lo que nosotros necesitamos. Pregúntenos qué necesitamos y déjennos ser parte de eso. No digamos, nosotros necesitamos esto, esto y esto. Estamos faltantes de esto, esto y esto. Creo que la sociedad, porque nosotros todavía no somos sociedad pura, porque tenemos discapacidad. Entonces, la sociedad tiene ciertos derechos en los cuales nosotros no. Entonces... también, ¿no? Es un hito muy importante, como en su momento fue la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hoy esto fue en el 2006. Sí. 2006. Recuerden que la convención es un acuerdo entre países sobre un tema puntual y era la primera vez que se da ese lugar a invitar a estas personas sobre las cuales se iba a hablar. Fue muy importante. Y ahí se determinaron todos los derechos que por ahí no se daban en esto que planteábamos el tiempo. El derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho al ocio, a la educación, a la vivienda, a formar una familia, que por ahí a veces es el trabajo que más lleva a un educador o cualquier profesional en esto de resignificar la mirada que tiene la familia sobre la persona con discapacidad, que por ahí a veces en esto, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a mirar algo que a veces nos cuesta corrernos o ir viendo cosas nuevas de esa persona. ¿Qué puede hacer? ¿Qué ha logrado? Aunque sea mínimo. Sí, y un hito... ¿Cómo estoy con la palabra hito? Como dije un montón de veces. Algo como súper importante es que nosotros como nación y como Argentina lo tomamos, ¿no? Sale la convención en 2006 y Argentina la toma como ley ya en 2008, 2007, 2008. O sea, enseguida de que sale, nosotros lo tomamos. Y creo que es súper importante también porque... y en el área de discapacidad y como país muchas veces nos toman... como no ejemplo muchas veces, pero en esto sí, de que vamos como un poquito más adelante, que el resto tomamos estas cuestiones un poquito más serias, faltan, sí, la situación actual también, lo entendemos, no es la mejor, no nos queremos meter ahí, pero siempre con estas cuestiones vamos un pasito más adelante, bueno, con las cuestiones de género también, ¿no? Pero en todas estamos... faltando un poquito, pero vamos más adelante que el resto. Y creo que eso también está buenísimo. Sí, estaba pensando en esto que veníamos hablando, ¿no? En un primer momento, que la persona con discapacidad no tenía el derecho ni a la vida, no tenía derecho a la vida. Después fue como persona paciente y hoy por hoy sujeto de derecho, que me parece muy importante remarcar la palabra derecho porque es lo que nos humaniza. Es lo que nos mueve, es lo que nos hace luchar colectivamente. Y remarcar esto, que el modelo social nos define a la discapacidad
como el resultado de las barreras que pone la sociedad. Entonces, la persona no tiene la discapacidad, sino que es el entorno el discapacitante. Claro. Y es ahí donde los vuelvo a invitar y nos vuelvo a invitar a que sigamos detectando estas barreras para derribarlas. Sí, totalmente. Otra cuestión con respecto a esto y esta evolución que nosotros venimos hablando es, bueno, ¿cómo se lo tomaba desde el deporte? Bueno, el deporte en principio, bueno, lo vimos con respecto a la guerra y demás, no podían hacer nada. En la Segunda Guerra se toma solo lesiones medulares y después se empiezan, ¿sí?, a tomar otras discapacidades, pero siempre viendo justamente eso, ¿no? La discapacidad. Digamos, bueno, todos los ciegos para allá, todos los lesiones medulares y demás para acá, y bueno, así se los iba discapacidad visual, sí, categorizando. Parálisis cerebral y demás, sí, categorizando. Pero era justamente esto lo que vos dijiste, categorizando, ¿sí? Actualmente, hoy, después de un proceso que ya no hacemos tiempo de desarrollar, pero lo que se hace es clasificar, ¿sí? Digamos, hasta dónde y a partir de lo que sí puede hacer, vamos a tratar de que la competencia sea lo más pareja y digna posible para todos los atletas. Entonces, ¿qué posibilidades tenés vos? Por ahí, nosotros tenemos casos en atletismo con igual discapacidad medular, pero con diferente clasificación funcional dentro del atletismo. En donde no compiten el uno con el otro, porque si bien tienen la misma lesión, no tienen el mismo desarrollo motor o la misma fuerza de tronco o demás. Sí, que son cuestiones que vamos a ir abordando a medida que hablemos de los deportes en sí. Para ir cerrando... Hola. Upa. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Antes de cerrar, disculpen que los interrumpamos. No, está perfecto. Bueno, primero queríamos darle la bienvenida de acá de Bixby Producciones. Agradecerles por este programa que están haciendo, que la verdad salió divino. Vieron que pasa rápido el tiempo, ¿no? Sí, rapidísimo. Voló. Y queda todavía un videito por pasar y un par de imágenes. Así que, bueno, felicitarlos. La verdad que lo llevaron muy en adelante. Y me voy a tomar el atrevimiento, sí, de leerles algunos mensajitos que le dejaron en el chat. Bueno. ¿Cómo arrancamos? Hubieron mensajes en el chat, así que ahí les voy a leer algunos. Voy a ver. Seguramente los van a conocer. Los negativos no los leas, Nico. No. Tapalos. Por suerte no vi ningún negativo. Vamos todavía. Gracias, gente. Porque están bloqueados. Te quiero, mamá. Ludmila Rodríguez dice, yo no conozco de streaming, solo de Stroming. Ya el Stroming se está haciendo famoso. Se está haciendo famoso el Stroming. La RAE tiembla. Vero Rodríguez dice, vamos Flor. Sí, a ver, Mati Rodríguez también dice, alto Stroming. Se viene el Stroming. Romina Sabarot, acá presentes desde la República Checa. También hablabas de Alemania, también. La prima. Sí. No, es la mujer de... No diga, decir que somos... ¡Ay, gente nueva! Muy bien. Muy bien. Checa. Natanael, saludos desde Chakra 2. Ay, lo amo. Los felicito por estos 100 programas. O sea, ya les digo que van a tener 100 programas. El primero, pero él puso 100 programas por la duda. Mucha gente. ¿Qué tres que se perdió Scaloni? Grande Nahue. Esto lo pone Santiago Rodríguez. Agustín Fuentealba, aguante el CAT, pone al Agus, que mañana tenemos programa nosotros. Anaí Montiel, buen inicio de programa. A ver, alguien más. Karina Kovac, vamos a este equipo. La verdad, mucha gente escribiendo. Emiliano Olmedo, felicitaciones por el programa, muy buena la propuesta. Qué bien, muchas gracias. Así que Joa, vamos mi padrino Bello. Vamos. Ahí presente. ¿Bello por pelos o bello por belleza? Ya la gente lo está viendo, ¿viste? Y a Yelén Lecerense, qué lindo programa, chicos, feliz comienzo. Así que mucha gente saludando. Astron acaba de escribir de BBX, felicidades por el programa. Estela Maris Trujillo también, te amamos, Poppy, los están haciendo excelentes tus amigas, ahí firme. Qué grande. Así que
Nada, saludarlos. Era también hacerles leer los mensajitos porque sé que es su primer programa y capaz que todavía no van a enganchar esta onda. Ni siquiera abrimos nada. Ni siquiera abrieron el... Está todo el machete acá. Así que importante esto también saludar a los que están del otro lado haciendo el aguante. Mirá, Nico, déjame hacer una mención ahí especial de una de las personas que comentó Astron. Él es una persona que tiene ceguera y que es parte también de la selección nacional de atletismo para ciegos, está dentro de la Federación de Atletismo para Ciegos. Hace beatbox, además de atletismo, crack. Campeón nacional y demás, crack. Que venga a hacer beatbox acá. Sí, por ahí en algún momento. Es de Bariloche, hoy está en el CENART, viviendo en el CENART. Pero nada, gran persona, excelente persona. Tengo el agrado de conocerlo, de haber estado en el CENART, no yo como atleta, sino como claramente, como profe. Claramente. Como profe. Pero sí, estuvimos ahí conviviendo y la verdad que excelente. Nada, lo mejor para Astron. Nos representó a nivel mundial también y demás. No a nivel mundial, a nivel para Panamericano. Para Panamericano. Sí, un genio. Bueno, los dejo con el programa que sigan. Ya haciendo su cierre. Gracias. Qué bien esos saludos. Qué lindo. Como que por ahí uno cree que no hay nadie al otro lado y sí hay. Así que tenemos que tomarlo más en serio esto, Nahue. Como por favor. Bueno, un poco es para cerrar nuevamente. Zona inclusiva, estuvimos pensando como en esto de cuál es nuestra zona inclusiva y a qué apuntamos. Y es ese lugar, esa gente en la cual la convivencia es tal que la diversidad no se ve, diría yo, o que la diversidad se respeta, o que uno puede ser y el otro también puede ser al mismo tiempo en un mismo espacio. Sí, totalmente. Creo que cada uno puede llegar a tener un día distinto su zona inclusiva, ¿no? Mismo nosotros, en un espacio en donde por ahí no nos estábamos sintiendo tan cómodos y nos da lugar. Y nos empezamos a sentir cómodos, nos empezamos a hacer parte. Mirá nuestra... A ver si coincidís. Nuestra zona inclusiva. Hoy... Sí. ¿Qué? Bixby. ¿No? Todas estas 100 personas acá. No. Tranquilo, deja de correr, ya termina. Por ahí esto, ¿no? De que más allá del chiste del streaming o demás... vinimos a hablar las primeras veces con Nico diciendo que, bueno, que queremos hacer un programa de radio, qué sé yo, y Nico diciendo, no, chicos, esto no es radio, esto es streaming, es otra cosa. Sentate que te voy a enseñar la palabra. Sentate y escúchame. Y en donde por ahí uno, che, ¿te parece hacer esto? Que no somos de ese palo, no somos ni de la radio, ni periodistas, ni nada, y por ahí nos sentimos como un poquito apartados, y hoy, sin embargo... Nico nos da el espacio, nos da un espacio en su productora y todo, y realmente hoy yo, haciendo el primer programa, me siento parte de esto, me siento incluido acá, me siento también un poquito parte de los programas que van a haber mañana. Creo que por ahí pasa hoy nuestra zona inclusiva de hoy, ¿te parece o no? Sí, y que falta mostrar algo. Igual... robo unos minutitos que me parece muy importante porque es algo que sucedió hoy y que quizás más a la docencia, ¿no? Por ahí miro en esto de ir detectando y qué podemos llegar a hacer de bien que impacte en el día de una persona. Hoy fue un acto y las canciones, hay una estudiante con hipoacusia y las canciones, los himnos, tenían la intérprete en lengua de señas. Ya había sucedido esas canciones en lengua de señas, ya habían sido transmitidas en un par de actos, pero creo que ella no había asistido. Y hoy yo la pude ver, estaba un poquito más atrás y la miraba. Me parece que era la primera vez que veía que en el colegio la miraban. Ella estaba cantando, estaba haciendo la seña y miraba a Caro, su intérprete. Y yo, justo viste cuando cazás una mirada que vos decís, qué bien y qué poco tiempo habrá llevado a esos docentes a decir, che, mirá, pongamos este video porque tiene intérprete para tal estudiante. Entonces yo digo, es por ahí. Como mirar y dar un poquito de nuestro tiempo para que esa mirada, ese brillo en los ojos que vive esa estudiante aparezca en todas las personas. Fue increíble.
Sí, la verdad que nosotros como sentimos y como vemos la discapacidad, creo que con esas pequeñas cositas que a veces uno ve en la sociedad, a nosotros nos pasó en un viaje en Buenos Aires, íbamos caminando con Mai. Mai es esta alumna que decía hoy que no di su nombre porque no lo quería, pero bueno, no importa, ya lo Se dije. hacía la anónima. Y nos paró una persona y nos dijo, discúlpame, ¿por qué tiene el bastón verde? ¿Qué tiene? ¿Por qué ese bastón verde? ¿Y por qué esos cositos rojos? Tiene la característica de los cintitas rojas abajo, qué sé yo. Y nada, la verdad que creo que se frene una persona en el medio de Buenos Aires a consultarnos o que le haya llamado la atención y querer saber, ¿no? Sobre qué quería decir ese bastón y por qué tenía ese color, nos parece buenísimo. Sí. Bueno, ahora sí. Bien. Voy a mandar un saludo porque me lo pidió y voy a esperar a que me mande mensaje. Porque le dije, yo te saludo, pero vos me vas a ver y quiero tu mensaje. Al gran Júpiter. Jaco, mi hijo, le dice Júpiter, es Peter. Pedro. Vamos, Pedro Benavides, quien es de allá de Mis Pagos y fue quien nos abrió acá a la frontera, más o menos, porque fue uno de los primeros que vino acá del grupo de amigos. Y nada, me pidió que le mandara un saludo, así que le mando un saludo. ¿Y podemos ir anticipando un poquito lo que va a ser el programa siguiente? Por supuesto. ¿Cómo no? Bien, el programa siguiente vamos a arrancar a hablar un poquito de clasificación funcional con respecto al deporte de paraatletismo. Sí, vamos a explicar el por qué para, y bueno, atletismo ya sabemos por qué es el deporte. Y bueno, hablar sobre clasificación funcional y específicamente nos vamos a dedicar a disminución visual y ceguera. ¿Sí? Ok. Todo, en qué pueden competir, cómo pueden competir, qué características tiene, pueden... Pues le damos la tarea de ir averiguando esa información. Sí, y pásenla porque nosotros no sabemos. Pásenla para el martes si no dan tiempo de estudiar. Bueno, ahora sí, el video que un poco representa un momento de zona inclusiva que tuvimos en uno de nuestros viajes. Esa. Bueno, esa fuimos en representación de Tierra del Fuego, por supuesto, y se llevaron varias medallas y es ahí donde estuvimos festejando y todas las miradas concordaban en esto de decir qué lindo es estar acá, qué lindo es estar con vos y respetarte como sos. Sí, generan situaciones hermosas. Situaciones hermosas. Escúchame. Sí, nos despedimos. Ahí nos despedimos en ese gran viaje. Mirá lo que era. Qué guacho. Bueno, el que se dormía lo pintaban, esa era la regla, muy sencilla. Sí. Y jugábamos nosotros dos contra todo el resto del colectivo y alumnos y atletas que había ahí. Sí. Fue difícil ganar la batalla. Nos poníamos sobrenombres, de ahí salió Bernardo Saurio y de ahí salió Nahuelámpago. Nahuelámpago, sí. Lo tuve de alias hasta hace poco que me dio vergüenza en una situación y la cambié ahí, cambié mi alias, pero hasta hace poquito. Llevó como 5 años, ¿no? Un poquito menos, 4 años. Nahuelámpago de alias, ya no hagan transferencias a Nahuelámpago porque ya no existe. Me dio vergüenza. Bueno, Flor. Muchas gracias por todo lo que han comentado, las personas que nos vieron, las que seguramente se van a copar y vernos después. Y gracias por acompañar este proyecto. La verdad es que sin Bixby que dio este espacio, sin nosotros, por supuesto, y sin ustedes, esto no tendría nada de sentido. Sí, esperemos que sean más y nada, realmente de corazón y con toda la humildad. Gracias. Gracias por toda la buena onda. Chao. Adiós. Bye, bye. ¿Qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser. Soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales.
bailando al mismo compás.